Fera. ¿Cómo están? Un feliz 7 de julio, miércoles lluvioso acá donde estamos nosotros. Qué gusto saludarles. Y bueno, hoy queremos hablar de un tema importante, el tema de los viajes, de cómo pues la pandemia llevó a tierra por varios meses un gran porcentaje de vuelos comerciales de pasajeros porque nos quedamos en casa y cómo se está recuperando la demanda. Así que nos amanecemos con Peter Cerdal, director para las Américas de la IATA, esta organización que representa a las aerolíneas de todo el mundo. ¡Qué milagro! Saludos hasta Miami, Peter. ¿Cómo estás? Gabriela, buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Vosotros? También muy bien y me aproveché de Peter porque Peter es un hombre que tiene muy buen sentido del humor y siempre está muy serio cuando viene a este espacio. Entonces le dije, voy a empezar a grabar porque me encanta cuando Peter nos sonríe. Peter, te quiero decir que a mí me impresionó ver que en el feriado del 4 de julio en Estados Unidos, de jueves a domingo, ya estamos hablando de más de 10 millones de pasajeros que fueron revisados en los distintos puntos de las terminales aéreas. ¡Qué cifra! ¡Qué cifra! ¿Cómo se compara esa realidad con la región, por ejemplo, tú que eres el vicepresidente para las Américas? Bueno, para Estados Unidos es una gran alegría que estamos poco a poco recuperando la normalidad dentro de nuestro sector que ha sido tan dañado en este último año. A nivel doméstico en Estados Unidos prácticamente estamos a cifras de pre-COVID, que eso yo creo que es importante, demuestra que la gente quiere viajar, tienen confianza en viajar y hay la necesidad por razones de trabajo, familiares, vacaciones. Ha sido un año y medio muy largo. Y el transporte aéreo siempre ha sido un vehículo importante a nivel conectividad y enlazando distintas culturas, familias de distintas partes. Y en Estados Unidos, ya que el número de personas vacunados, pues eso obviamente también da confianza. Lo que sí no ha ido cambiando mucho es el marco internacional, lo que es el americano, por ejemplo, viaja mucho domésticamente, está viajando al Caribe, está viajando a México, pero los vuelos de 8 o 10 horas todavía nos encontramos en periodo de recuperación. En Europa, por ejemplo, España, Italia, Grecia, ya han autorizado a personas vacunadas de Estados Unidos que pueden viajar libremente. Esto también es una buena señal. Así que las cosas en Estados Unidos poco a poco van cambiando. Canadá mantiene sus fronteras cerradas y en América Latina tenemos un poco de casos mixtos. Colombia, México, Perú han abierto sus mercados, Ecuador también. Chile tienen restricciones de entrada para solo ciudadanos, hay limitaciones. El caso de Brasil, aunque las fronteras están abiertas, debido al variante y el número de casos, el movimiento de pasajeros no se está viendo en esa recuperación todavía. Argentina es el ejemplo negativo en estos momentos de nuestra región. Argentina es un país que tiene unas restricciones muy rígidas, pero por encima de las medidas del protocolo, ellos tienen un tope de pasajeros que pueden entrar al país, residentes y ciudadanos. En estos momentos, las cifras son 600 pasajeros por día, cuando 10 días anteriores eran 2.000. Y eso ha causado un muy malestar en el sector que vuela y opera al país y sobre todo que ha dejado parado, nosotros estamos llamando, han dejado tirados a miles de argentinos en Norteamérica, Europa y dentro de la región que no pueden volver. Y fíjate que estaba yo preguntando, Peter, a nuestro equipo de cuánto estamos hablando, las cifras que están dando las autoridades, se habla de afectaciones al regreso de más de 40,000 ciudadanos, según la propia autoridad migratoria, o sea, más de 40,000 ciudadanos, preguntarnos quién corre, quién paga la factura mientras ellos no pueden regresar en los hoteles y todos los gastos en los que incurres, nada más de estar fuera de tu país, Peter, ¿no? No, efectivamente, y esos 44.000 pasajeros son pasajeros que salieron de Argentina. Argentina tiene grandes colonias de ciudadanos que están viviendo en Norteamérica, en Europa, que es temporada de vacaciones, es temporada que muchos de estos argentinos están incluso intentando volver al país después de un año y medio. Así que incrementamos los 44 que están fuera, más los argentinos que viven fuera del país, el número va a ser mucho más alto. Y con una limitación de 3 vuelos diarios, no hay manera que esos argentinos que tenían reservas para volver al país en estas semanas puedan volver
seguramente incluso en varias semanas o incluso meses, porque no va a haber la capacidad para poder acoplar a todos estos pasajeros que se encuentran en estos momentos tirados. 3 vuelos internacionales diarios, es lo que me estás diciendo. Argentina era un país que tenía 155 vuelos internacionales diarios antes de la pandemia. Hasta hace 10 días eran 9 vuelos, 2.000 pasajeros diarios. Y hoy son 3 vuelos, 600 pasajeros. Y eso incluye toda la red internacional para que 600 pasajeros puedan volver al país todos los días. Es el único país que conocemos que ha implementado unas medidas tan estrictas hacia sus ciudadanos. Porque aquí no estamos hablando de pasajeros que van por razones de trabajo o de vacaciones. Son ciudadanos y residentes argentinos que pueden entrar al país. Y me recuerda tanto los tiempos del inicio de esta emergencia, cuando muchos países dispusieron que las aerolíneas bandera, las aerolíneas del país, se dedicaran a regresar a estos ciudadanos. Pero Peter, estamos a 7 de julio. Esta es una restricción que parece estar viviendo su ocaso porque podría levantarse el 9 de julio. Es cuestión de horas, ya no digamos días, porque realmente empieza un conteo regresivo. ¿Qué garantías han recibido ustedes de que la situación se va a normalizar? Porque sé que están en gestiones ustedes. Sí, desafortunadamente no hemos recibido ninguna confirmación. Nosotros desde el inicio hemos intentado reunirnos con el jefe de gabinete. El jefe de gabinete es la persona que tiene la responsabilidad de firmar las regulaciones. Él es la persona que coordina con los distintos ministerios. Y hasta ahora, desafortunadamente, él no ha querido reunirse con el sector, no ha querido responder a las preguntas, sobre todo cómo se va a repatriar, y la palabra en estos momentos es repatriar de vuelta a esos argentinos que se encuentran fuera del país. Y esa es la preocupación. El sector quiere ayudar, hemos ido contribuyendo, y es el sector que ha implementado las medidas más estrictas de todas las industrias desde el comienzo de la pandemia. Hoy volar a Argentina se requiere un PCR para subirse al avión. Llegando a Buenos Aires, otro PCR con cuarentena. Y aún así van implementando más normativas que no lo hacen otros países. Canadá, Chile, Reino Unido, tienen similares protocolos para sus pasajeros como Argentina, pero ningún país pone un tope del número de pasajeros que pueden entrar al país, pasajeros que son ciudadanos diariamente. ¿Justifica por el nivel o la necesidad de conectividad? Es decir, si comparamos Argentina con otros países con niveles de conectividad similares o más elevados, incluso el tipo de medidas que se han activado, Peter. Creemos que es demasiado severa el tope de pasajeros por día, porque lo que está haciendo el país es la conectividad se le está yendo. Ya hay 4 líneas aéreas que anunciaron que se iban del mercado. Hay otra media docena de compañías que han suspendido sus operaciones. Y eso en la recuperación social y económica en el medio largo plazo va a tener un impacto negativo para el país. No solo el movimiento de pasajeros, pero el movimiento de carga. En estos momentos la carga es muy crítica en nuestra región, en un país como Argentina. Y el 60% de la carga que se mueve a bordo de los aviones es en los vuelos de pasajeros. Si solo se operan 3 vuelos al día, pues las mercancías médicas, medicinas, vacunas, insumos, perecederos, productos que es importantísimo para el bienestar del país, se va a ver afectado. Así que no solo el viajero, también a esas personas que no van a viajar, pero que dependen de la carga, también se van a ver impactados en Argentina por estas medidas. ¿Qué aerolíneas ya dijeron, no más, me tengo que ir de aquí? Y hay que recordar que mientras no se controle la pandemia, pues la remontada a tiempos prepandemia en términos de ingresos y de utilidades para este sector, pues no está prometida, garantizada y de hecho se ve frágil. En este caso, ¿de qué hablamos, Peter? ¿Qué aerolíneas ya se fueron? Y además había unas que recién estaban entrando al mercado argentino. Sí, efectivamente, llevamos, en Argentina era un boom, la gente quería ir, la conectividad estaba subiendo, más líneas aéreas que nunca. Y a LATAM Argentina paró de operar, Air New Zealand se fue del mercado, otras compañías esta semana o la semana pasada anunciaron que se suspendían, como Qatar, Emirates, Ethiopian, y eso es conectividad internacional, global, que está conectando Argentina con otras regiones, con África, con Oceanía, con Asia, Medio Oriente, y aquí se va a ver impactado. Cancelar un vuelo
o una ruta se puede hacer en media hora. Iniciar una ruta a un destino nuevo son años de coordinación, negociaciones. Así que recuperar lo que se ha perdido puede ser varios años antes que se pueda recuperar en la Argentina. Y qué bueno que lo dices, porque no es como llegar y prender la luz en una habitación. Esto es coordinación, trabajo, etcétera, porque es toda una cadena. Hay eslabones que componen este ecosistema para permitir los viajes aéreos. ¿Qué representa esto en cuanto a una demanda que tiene tan poca oferta en cuanto a precios, Peter? Bueno, en estos momentos es bastante competitivo volar, porque obviamente no hay mucha gente que está volando, sobre todo a nivel internacional. Todavía hay muchas restricciones, hay el tema de cuarentena, la confianza de viajar y los vuelos, obviamente, en muchas partes del mundo no van llenos y es competitivo. En otros mercados, pues obviamente porque hay una falta de oferta, hay mucha demanda, pero no hay suficiente capacidad y bueno, el mercado va a dictar los precios. Eso va a variar de un mercado a otro y lo que es la posición comercial de cada línea aérea. Claro, y yo me imagino también que alguna persona que tenga una emergencia se va a encontrar con menudo problema de encontrar un boleto de avión, si es que solo son 3 vuelos al día. Nuevamente reiterar, el 9 de julio las cosas pueden cambiar, la IATA no ha conseguido hablar con el jefe de gabinete. Te voy a hacer una pregunta peculiar para empezar a cerrar esta conversación. ¿Por qué a las aerolíneas parece que les hacen siempre el feo? Que es más fácil hacerle el feo desde el lado de la autoridad, cuando no se trata de nuevos impuestos, se trata bueno, de este tipo de medidas, se trata de los debates de si rescatar, que no es rescate, pero es apoyo financiero a las aerolíneas que van a repagar los préstamos de emergencia, y esto lo vimos en muchos países durante la crisis por la pandemia. A mí siempre me da la impresión que este ha sido un sector que aceleró la globalización, el lado bueno de la globalización también, no nada más hay que hablar de las cosas malas, pero que no se entiende por qué hay esta falta de sensibilidad, de visión, de no sé si decir miopía política. Tú has estado tanto tiempo como en IATA, ¿cuál es tu diagnóstico? Yo creo que es un poco de falta de conocimiento, agendas muy limitadas por los gobiernos, miran un muy corto plazo, ven a la industria, todavía en América Latina se ve mucho como una industria de los ricos, en vez de considerarlo como una vía esencial de la conectividad. En América Latina, si hablamos, la conectividad terrestre no existe, ferrocarril tampoco, marítimo muy limitado. No tenemos la infraestructura que tenemos en Norteamérica o en Europa. El transporte aéreo es la vía más segura, más viable e incluso más barata. Hoy en día hay más competencia que nunca en todos los países, desde Argentina, Brasil, Colombia, Perú, hay mucha competitividad, mucha oferta y eso es bueno para el consumidor porque va a tener más opciones para viajar. Lo que nuestro gobierno yo creo que les falta entender la importancia que juega el transporte aéreo a nivel social y económico. Cómo el sector puede ayudar a los gobiernos en su agenda de desarrollo. Somos una región que todavía estamos en desarrollo. Y el turismo juega un rol muy importante en prácticamente todos nuestros países. Pero nosotros con los gobiernos no hemos sabido sentarnos, establecer una agenda de desarrollo de largo plazo. El problema con el largo plazo quiere decir que un gobierno puede ser que lo inicie y otro gobierno lo termine. Y desafortunadamente nuestros gobiernos miran por lo bien de su partido en el corto plazo en vez de mirar el largo plazo por el bien de su país. Pues, y mirando el mediano plazo, Peter Cerdá, para cerrar con un último comentario. Muchos países de la región están repensando sus esquemas tributarios después de la pandemia porque han gastado mucho, necesitan recaudar más. Y ahí viene un tema sobre el cual tú has lidiado una y otra vez, que es el mensaje de IATA de decir, señores, nosotros no nos pueden estar ordeñando todo el tiempo porque no ganamos los millones, porque la ganancia por asiento apenas en América Latina la han logrado y no se ha mantenido tan fácilmente. Ahí viene el tema para ustedes, Peter, y qué recordatorio haces sobre cuánto ganan las aerolíneas por pasajero. Mire, a nivel global, siempre la data o la meta es volver a lo que teníamos en el 2019, antes de la pandemia. Nuestro mensaje ha sido volver al 2019 es un sector que pierde dinero
Y así que nosotros no podemos volver al 2019. Tenemos que mirar hacia adelante y trabajar más que nunca con nuestros gobiernos para desarrollar un plan de acción de país, no de industria, pero un plan de acción de país. ¿Cómo podemos ir desarrollando nuestras economías para ayudar económicamente y socialmente a nuestras comunidades y cómo el sector va a ayudar? Si logramos hacer eso, yo creo que vamos a tener un futuro muy bueno en la región. Vamos a ser competitivos, vamos a atraer más personas, más turismo, más economía. Ahora, si los gobiernos siguen incrementando los impuestos, las tasas al sector, esto va a ser una región que no va a ser competitiva. Vamos a tener menos conectividad y menos líneas aéreas. Y eso sí va a afectar socialmente y económicamente a nuestros ciudadanos que están en esta región y para todos esos viajeros que quieran viajar a la región. Irán a otros sitios. Y por eso es tan importante en estos momentos con nuestros gobiernos, con los ministerios de turismo, economía, finanzas, transporte, y tener un alineamiento muy transparente. Lo que no se puede hacer cuando estamos en un estado de pandemia, de crisis, que varios gobiernos en nuestra región incrementen las tasas, los impuestos hacia este sector y otros sectores y no den flexibilidad. Eso es un mensaje muy malo y un camino que nos va a llevar por una ruta negativa y la recuperación para nuestro sector y para la región va a ser muy complicada. Si cerramos los ojos y pensamos en Colombia, en Perú, no sé tú, Peter, a quién agregarías, pero ahora quiten los aeropuertos y los aviones y piensen en el tiempo que tomaría llegar de Bogotá a Medellín o a puntos aún más difíciles de acceso sin un avión. Esa es la importancia del sector aéreo para nuestra región y hay que tratarla bien y que las aerolíneas nos traten bien. El tema del asunto del servicio al cliente, eso es por aparte, pero este es un sector increíblemente importante para nuestro desarrollo. Peter, ¿algo que quieras agregar? No, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que lo que ha demostrado cuando los gobiernos han eliminado las restricciones, los viajeros han vuelto inmediatamente. En Colombia, Perú, México, México. Brasil, en muchos de estos países las cifras ya están por encima de 2019. Así que el deseo está, el interés y la sociedad reconoce la importancia del transporte aéreo. Y por eso yo creo que tenemos una gran oportunidad, tanto y cuando nuestros gobiernos trabajemos de una manera transparente, alineadas y con una estrategia hacia adelante y no mirando lo que se hacía en el pasado con impuestos, restricciones, leyes. Eso no va a funcionar en la recuperación nuestra. Pero sí, lo que veo, Gaby, es un futuro, si lo hacemos alineados, trabajando con nuestros gobiernos, esta región tiene un potencial muy, muy grande para permitir más conectividad a mejores precios y que más personas viajen más que nunca. Y eso es la gran oportunidad que tenemos como región. Pues lamentable que sabiendo que ustedes son aliados, porque tienen que verse como aliados, las aerolíneas como otras empresas del sector privado tienen que verse como aliados en esta recuperación. Sumar es lo que importa. Es una pena escuchar que el jefe de gabinete no los ha recibido cuando es tan crítico, digamos que la relevancia de un sector como este en cualquier país, Peter. Pero bueno, vamos a quedarnos con la sonrisa con la que comenzamos esta mañana y te agradezco muchísimo la oportunidad de esta conversación, Peter Cerdá. Gaby, muchas gracias a ti. Un placer. Igual.